le prometí que nunca más me iba a drogar, pero me volví a drogar. No pude. Yo le había prometido a mis hijos, le había prometido a mi esposa, le había prometido a mi madre ahí en el féretro, y no pude vencer la drogadicción. No pude, era esclavo. Y cuando fui con el doctor, ya sin no saber a dónde ir, fui con un médico y busqué apoyo, que alguien me ayudara. Y me dijo, lo que saqué fue una regañada. Y me peleé hasta con el doctor. Y le dije, ya sé que estoy mal, pero dígame cómo salgo. Y no me dio la respuesta. Pero Cristo tenía la respuesta para mí, dice. Una persona, un padre fue y le dijo, tú eres muy amigo de mi hijo. ¿Por qué no le dices que vayan a ese lugar? Y yo dije, voy a ir para acompañarlo. Y él fue a aquel encuentro. Jesús lo estaba esperando. ¿Cuántos dicen amén? Esa noche tuvo un encuentro con Cristo. Esa noche el Señor lo transformó. Tanto, ¿verdad? Que la evidencia de la transformación, ¿cuál fue? Que nunca más se volvió a drogar. Esa ansiedad, esa necesidad que había en su corazón interna, el Señor le quitó. Imagínense lo que Cristo le dice a aquella mujer. Tu problema va más allá. Tu problema no es los 5 maridos ni los 10 que tengas. Tu problema va más adentro. Tienes una adicción o tienes un problema fuera de control. Queridos hermanos, imagínense lo que Cristo le está hablando. ¿Cuánta gente vive con adicciones? Y al decir adicciones no solamente son las drogas. Hay la inmoralidad, el trabajo mismo, la familia, el poder. Hay gente que tiene, el dinero es una adicción, puede ser. Hay gente que tiene y quiere más y quiere más. O sea, eso es un problema, es algo interno, acaparar, querer. Aquella mujer traía un problema de adicción incontrolable. ¿Se acuerdan lo que dijo Salomón? Todo lo que vi y deseé, lo tuve. Pero nada de eso trajo ¿qué? Satisfacción a mi vida. Imagínense la circunstancia de una persona que todo lo puede obtener y nada sacia su sed. O sea que antes de la samaritana, Salomón vivió esa escasez interna y esa ansiedad. O sea que eso no es problema de la samaritana, sino es un problema interno de toda persona que no tiene a Cristo. Amén. Jesús sacia la sed, Jesús trata con el ser interno y le propone a aquella mujer, yo solamente puedo hacer eso. Queridos hermanos, qué maravilloso es ver a alguien que puede correr a Cristo, puede entregar su corazón y puede decir, yo entregué mi vida al Señor y mi ser interno fue transformado. ¿Cuántos alaban al Señor? Tuve una paz y una tranquilidad. He vivido los mejores años de mi vida sirviendo al Señor, amando al Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Jesús le dice esto a aquella mujer. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? El verso 15, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El Señor aprovecha esa oportunidad de aquella mujer, dame. El Señor ministra su corazón. El Señor se revela como el Salvador. En el verso 26, el Señor le declara que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Yo soy el que habla contigo. Ah, qué maravilloso es cuando una persona puede ir a los pies de Cristo y puede encontrar a Jesús verdaderamente. Yo veo mucha gente que obtiene una religión, sigue en una religión, aprende una forma, pero está muy lejos de Dios. Qué maravilloso es que tengamos esa vida de comunión con Cristo, esa vida verdadera, que donde estemos, donde andemos, la presencia de Cristo está en nuestros corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál fue el efecto del arrepentimiento, del encuentro con Cristo de esta mujer? Es maravilloso. El Señor le habla a aquella mujer, pero aquella mujer, mire lo que dice el verso 28. Entonces la mujer
¿qué hizo? Dejó su cántaro y fue a la ciudad. Dejó el cántaro, que era la señal de lo que hacía. Ahí dejó el cantarito botado, ¿verdad? Yo recuerdo a la suegra de mi tío Javier, doña Petra, no podía dejar el tabaco, el puro, que nada de puro tiene. Pero era, cuando no tenía el puro, tenía el tabaco. Pero un día Cristo llegó a su corazón y se convirtió para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios la transformó y le quitó esa adicción, ese vicio. Y fue una mujer fiel hasta que se fue con el Señor. Amén. Imagínense, esta mujer deja el cántaro. ¿Y a dónde va? Va a la ciudad y le dice a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Imagínense la primera circunstancia que hace esta mujer. ¿Qué hizo? Fue a dar testimonio. Fue a hablar de Cristo. Fue a decirle. ¿A quién le fue a decir? A los hombres, ¿verdad? A las personas. ¿Estaba arriesgándose? Sí. Porque si sabían su situación, irle a hablar a los hombres podría merecer. Si ya de por sí en las leyes samaritanas 3 veces que te casaras ya no eras bien recibido, y ya llevaba 5 y el próximo, o sea, ya iba por lo doble, ya había roto el récord. Imagínense, ya merecía una pedrada en la tercera, y ya dejando la tercera ya merecías una pedrada. Pues esta ya había roto el récord. Pues fíjese, cuando recibe la visitación de Cristo y esa puerta de bendición, va a su ciudad corriendo y dejó su cántaro. Cambió, ¿verdad? Se libró de aquella carga, de aquella estigma, de aquella señal. Queridos hermanos, aquí hay algo que aprender. Nos remontamos al paralítico. Hay gente que se le enseña, y hay gente que por la fe de muchos conoce a Cristo, pero tiene que dejar su cántaro. No hay de otra. Jesús le habló, pero ella dejó el cántaro. Amén. Ella soltó el cántaro. El hombre paralítico que recibió sanidad, 4 personas lo llevaron, ¿verdad? 4 amigos lo bajaron. Pero lo sorprendente es lo que le dice Cristo. ¿Qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No le dijo a los 4 que estaban ahí: oiga, bájense de allá y agarren a este. Ustedes lo trajeron, ustedes lo llevan. Y si lo pueden llevar dentro del colchón, mejor. Sino el Señor le dijo: levántate tú tu lecho, enróllalo y ahora llévatelo a tu casa. Queridos hermanos, aquella mujer, el impacto del encuentro con Cristo le da el desafío, le da la encomienda, le da aquella fuerza interna para ir, y aunque hubiera peligros, porque era de vida o muerte, la podrían, si ya estaba que le iban a apedrear, pues regresar a hablarle a todos los hombres. Pues aquella mujer regresó y fue y les habló que alguien le había ministrado, y ese era Cristo. ¿Cómo recibieron la palabra? La Biblia dice que la palabra del Señor no vuelve vacía. Hermano, es que no se convierten. Cuando alguien me dice así, le digo: ¿cuánto ha predicado? Nada. ¿Cómo se van a convertir? Si usted no tira la semilla, si usted no siembra la palabra, no esperará, no habrá cosecha. Jesús tocó la fibra del corazón de aquella persona, la desafió, y esta persona regresó a hablarle. Y mire lo que dice el verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, mire lo que pasa, creyeron ¿en quién? En él, por la palabra de quién. Mire el trabajo de aquella mujer, la importancia. Ella fue y les habló, y muchos creyeron. Pero que ahí dice la Biblia clarito,
¿verdad? En ese verso 39, que daba ¿qué? Testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. O sea, me declaró un testimonio. No fue a predicar, no dijo, bueno, ¿cuál es mi entrada? ¿Cuál es mi salida? Ella nada más me dijo, me encontré con este hombre y él me dijo todo lo que yo había hecho. Queridos hermanos, el verso 40 dice, entonces, ¿qué pasó? Vinieron los samaritanos a él. ¿Y qué pasó? Le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí, ¿cuántos? 2 días. ¿Y qué pasó? El verso 41 dice, y creyeron mucho más por la palabra de él. Al final, creo que el verso 42 resume muy interesantemente lo que el impacto de aquella mujer y de Cristo en aquellas personas. Dice, y decían a la mujer, ¿a quién le decían? Fíjense, no le dijeron a Cristo, sino le decían a la mujer, mire, ya no creemos solamente por lo que tú dices, porque nosotros mismos hemos ¿qué? Oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué había pasado en ella? Que lo que había sucedido en ella sucedió en ellos. Conocieron a Cristo, fueron salvos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, que Dios le lleve a lugares que ni usted se pensará, pero que sobre todo donde esté, usted siembre la palabra. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por